también está en tema de discusión esta licencia. A ver, Julián de Diego es abogado laboral de empresas. Julián, ¿cómo le va tanto tiempo? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Viene usted? Muy bien, gracias. Bueno, se están hablando de muchos trascendidos que hay de la reforma laboral y se habla mucho que en su estudio jurídico se está escribiendo esta nueva reforma laboral. ¿Esto es así o no? Yo he tenido contacto con algunos de los temas de la reforma, no formo parte de la comisión redactora, pero he tenido contacto y he opinado sobre algunos temas que están en discusión, como usted bien lo estaba explicando. Pero soy un asesor externo, freelance, que trata de ayudar a que la reforma se formalice, se efectivice en el Parlamento, ¿no? ¿Cuáles serían los cambios más sustanciales de esta reforma laboral que usted asesoró, por lo menos? Mire, básicamente hay 5 grandes temas. El primero es el del proceso de regularización de todo el sector que está trabajando no registrado, el que se llama vulgarmente el trabajo en negro, porque lo que ocurre es que el 50% de la economía laboral, algunos dicen que es el 43, otros dicen que es el 52, está fuera, no está registrado. Entonces, el primer capítulo es crear los puentes y los mecanismos para que todo el mundo pueda estar dentro de la ley y en función de eso crear empleo de buena calidad sobre la base de que en el trabajo en negro no hay reglas y por lo tanto el trabajador que está no registrado está totalmente desamparado, está totalmente fuera de la ley, ¿no? Entonces el primer capítulo es algún mecanismo de blanqueo en donde mi postura, esto es mi opinión personal, es un tema que está siendo debatido dentro de la comisión, que está integrada por 3 grupos de asesores, el equipo del Ministerio de Trabajo. De la ministra Petovelo, la cartera laboral de Julio Cordero y la intervención de los ministerios de Economía y de Federico Sturzenegger. Si pensamos en un proceso de regularización, para mí, opinión personal, hay que generar un mecanismo donde el costo sea cero. O sea, que no haya multas. Claro, que no solamente no haya multas ni sanciones, sino que tampoco haya que pagar el pasado y que se empiece como si el trabajador fuera un trabajador recién ingresado, reconociéndole de la antigüedad un periodo para que lo pueda acreditar en la jubilación, porque obviamente una de las cosas que ha producido mayor daño en el trabajo no registrado es que el trabajador no se puede jubilar nunca, ¿no? Claro. Entonces, para evitar ese efecto tan dañino al trabajador que no estaba registrado, habría que reconocerle como base de salarial el salario mínimo vital y móvil, una cantidad de años de servicio que le sirva el día de mañana para poder obtener la jubilación ordinaria. Perfecto. Pero el costo de ingreso a la economía registrada debería ser costo cero para que el impacto que se produce, sobre todo en las pymes, de pasar de una economía a la otra, de una economía clandestina donde no hay reglas, a la economía donde tiene que someterse a una serie de normas vinculadas al mundo fiscal, al mundo de las registraciones, a la contabilidad, al pago de aportes y contribuciones, al pago de impuestos y de cargas sociales, cuando haga ese traspaso, que el costo sea cero para que sea posible que esa transformación sea viable y sea sustentable en el tiempo, ¿no? El segundo capítulo muy importante es el modificar todas las condiciones vinculadas con la contratación. La contratación tiene que ser flexible, tiene que ser fácil, tiene que tener un sistema de
de registración sencillo, donde uno ingresa al sistema y se puede registrar fácilmente, igual que el trabajador que no está registrado, que pueda ingresar al sistema, colocar una clave de acceso y por lo tanto que esté ligada a su documento de identidad y por lo tanto registrarse. Todo ese sistema de simplificación es fundamental para que haya plena libertad contractual, y ese es el tercer capítulo, que tiene que ver con modificar todas las condiciones internas. Ahí tenemos el banco de horas, la modificación del régimen de jornada, el otorgamiento de las vacaciones durante todo el año, los sistemas de jornada promedio, la gran fluidez para poder modificar las condiciones de trabajo, dada la dinámica que imponen hoy las nuevas tecnologías. Ese sería el tercer o cuarto capítulo. Después tenemos el tema de la extinción del vínculo. ¿Puedo hacer un que paréntesis con esto acá? le completo el resumen. Sí. El vínculo tiene que tener la indemnización por despido y tiene que fomentar el fondo de cese para que se le asegure a todo trabajador, inclusive aquel que presta servicios en las pymes, que el día que se quede sin trabajo pueda cobrar su indemnización. Que sería digamos, un sueldo por año. Sí, se mantiene el mismo régimen vigente, que es un sueldo por un sueldo por año de antigüedad o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual. Lo que sí se excluye son todas las prestaciones que no sean mensuales, y se excluyen también las prestaciones no remunerativas y los derechos accionarios, que son todos temas que obviamente no integran la base de la indemnización, y se agrega en la indemnización algo que ya es de plena aplicación, es el fallo Bisotti de la Corte Suprema. El fallo Bisotti determina que cuando un trabajador sufre una quita mayor a un 33% de su indemnización por aplicación de los topes que se imponen en la ley, se paga 2/3 de la mejor remuneración mensual normal y habitual. Esto más que nada afecta a las personas que ganan mucho dinero, que tienen sueldos muy altos, que cuando se aplican los topes su indemnización puede disminuirse considerablemente, y bueno, esto se aplica ya universalmente por el fallo que mencioné. El Bisotti. Se incorporaría a la ley. Así que en la indemnización por despido no hay cambios. Lo que sí aparece es el fondo de cese, que todavía no hay ninguno de estos fondos coordinados. Se debe pactar por convenio colectivo, y en función de eso cada sector puede tener un fondo a través del cual, mediante un financiamiento, que es uno de los temas críticos del fondo, se va armando una suma de dinero que después se actualiza, se administra a través de un fideicomiso, de un seguro, de un fondo de financiamiento. Es decir, tienen que ser fondos intangibles administrados seguramente por un banco. Cuando el trabajador se queda sin trabajo, automáticamente desde el fondo de cese se le paga la indemnización por despido. Julián, ¿cómo sería el tema del banco de horas, doctor? Porque Sí, hay toda una polémica en torno a esto. Sí, el banco de horas es un mito que existe en la Argentina desde hace muchos años. En realidad el banco de horas nació en el año 1991. En la ley de empleo, en un artículo 25, se modificó la ley de contrato de trabajo, y allí se estableció el banco de horas, que hoy lo tienen aproximadamente unos 130 convenios colectivos, que están más que nada vinculados con la minería, el petróleo, todas las actividades que requieren de regímenes de jornada y de descansos especiales, porque los lugares donde se hace la prestación son muy alejados. O caso de, por ejemplo, minera lumbrera, que los trabajadores prestan servicios en una mina que está a 400 kilómetros del pueblo más cercano. Entonces, allí se usó el sistema banco de horas, que consiste en, por ejemplo, en el caso de minera lumbrera, tener 14 días de 12 horas, pero después tiene el trabajador 10 días completos de descanso en su casa.
Entonces, cuando uno promedia 14 días por 12 horas, por 10 días de descanso completos, tiene un promedio menor a 48 horas semanales y a 8 horas diarias, y ese es el mecanismo a través del cual se podrían generalizar estos acuerdos, siempre a través de la vía convencional, o sea, tiene que haber un convenio colectivo donde esté el sindicato representando a los trabajadores, la cámara empresaria o la empresa o el grupo de empresas que quiere hacer el acuerdo, y esto está sujeto a la homologación del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y esto la idea es extenderla a todos los convenios colectivos. Sí, eso se resolvería por cada convenio colectivo o por convenio colectivo de empresa, porque la mayoría de estos mecanismos están establecidos a través de sistemas que tiene cada empresa en particular. Entonces, cuando uno mira cuáles son los sistemas de jornada promedio, los encuentra en empresas automotrices, en empresas de energía eléctrica, en empresas de gasíferas, en el petróleo y sobre todo en la minería, ¿no? Pero las nuevas tecnologías imponen la aplicación de jornadas que tienen muchos cambios. El caso más común es el de los shoppings. Por ejemplo, nosotros tenemos shopping que el 80% del público va de lunes a viernes, y otros que va, el 80% del público va de viernes a domingo. Entonces no tiene sentido que la gente trabaje 8 o 9 horas por día en días donde no hay público, y sí tiene lógica que trabaje 12 horas por día en momentos en donde hay un flujo de público importante. Entonces, ¿qué hace el sistema de banco de horas? Los días de grandes demandas de los clientes, el trabajador presta servicio 12 horas. Los días de baja demanda, el trabajador trabaja a la mitad de la jornada o directamente tiene un día completo de descanso. En promedio, durante un ciclo que generalmente se calcula de 3 semanas, debe tener 48 horas de promedio semanal y 8 horas de promedio diario. Cuando hablas de ultraactividad, que es un tema que los gremios están discutiéndolo, ¿esto se va a modificar, no se va a modificar? Mientras tanto no se modifica. Es un tema de debate, la ultraactividad, para recordarlo, es la propiedad que se le atribuye a través de la ley de convenios colectivos a los convenios, de que una vez que vencen siguen activos, siguen vigentes hasta tanto sea renegociado ese convenio. La ultraactividad es una propiedad natural de los convenios, porque el convenio caduca cuando vence, y si caduca sin ultraactividad, el trabajador se quedaría desprotegido del convenio. Ahora, la ultraactividad ha sido objeto de un manejo que no ha sido el más racional, porque con la ultraactividad se ha preservado la vigencia de convenios de épocas verdaderamente ya superadas. O sea, fíjese usted que la mayoría de los convenios son del año 1975, aunque han tenido algunos retoques en la década del 90, por ejemplo. La mayoría son convenios del año 1975, en donde cuando escribíamos una carta o una correspondencia, la hacíamos en una máquina de escribir mecánica y no existía el celular. Entonces, son convenios de la época de las cavernas que han preservado una serie de normas que son totalmente anacrónicas, y eso es lo que habría que impulsar cambios. Lo que se debate en el gobierno, y seguramente va a ser un tema para debatir con la CGT y con las centrales empresarias, es que no se puede pasar de la ultraactividad a la nada, y entonces va a haber un periodo seguramente de transición, o va a haber normas de transición aplicables en determinadas condiciones. Por ahora yo no he visto todavía borradores definitivos, he visto aproximaciones. Las aproximaciones hablan de estos dos temas, de la transición, de cómo se pasa de un sistema a otro, y de en qué consiste el nuevo sistema al cual habría que apuntar para que los convenios colectivos se actualicen, se modernicen, sobre todo con la aparición de las nuevas tecnologías, que son hoy el factor preponderante para que se modifique la ley. O sea, hoy el monstruo que está encima
de la producción de empleo y de la generación de nuevos puestos de trabajo no es ni la política del gobierno, ni el parlamento, ni los sindicatos. Hoy el monstruo es la aparición de la robótica, de la inteligencia artificial, de la informática, de las aplicaciones y de todo lo que está generando una transformación extraordinaria del trabajo humano que si no sufre paralelamente modificación de los convenios y modernización en la ley, vamos a quedar totalmente desacoplados y en lugar de crear empleo vamos a retroceder. Julián, por último le pregunto un tema. ¿Usted cree que los gremios van a sentarse e intentar acordar esta reforma laboral? Dada su experiencia, Mire, ¿no? Yo creo lo mismo que creí cuando había fracasado el decreto 70/2023 y sí tuvo éxito la ley de bases del 8 de julio del año 2024 con el pacto de mayo 1. Yo creo que puede haber y hay grandes posibilidades de hacer un pacto de mayo 2, en donde muchos de los gobernadores con los cuales hay distintos tipos de contactos están de acuerdo con una reforma laboral integrada, con una reforma fiscal, una reforma previsional y con las necesidades que tienen las provincias en las obras que se están que están interrumpidas o en muchos proyectos que las provincias necesitan financiamiento. Entonces, si se arma todo este acuerdo, que sería el Pacto de Mayo 2, la reforma laboral va a ser un capítulo y la modernización de la legislación laboral va a ser un capítulo fundamental, y es un capítulo que tiene que aprobar el Parlamento, porque para poder haber una reforma laboral sustentable y que se pueda, digamos, imponer a las condiciones de trabajo y que además sea viable para el Poder Judicial, que es el otro tema que también está pendiente, porque el Poder Judicial sigue dictando sentencias con la legislación del pasado, como no puede ser de otra forma, porque es la legislación vigente. Pero hay que pasar de esa legislación que ya es, como les decía, anacrónica a una legislación moderna. Todo eso es posible en el Pacto de Mayo 2, y hay una necesidad también en las provincias de que haya una modernización laboral, porque sin modernización laboral las explotaciones y la industria y los servicios que hay en cada provincia tampoco van a tener demasiadas posibilidades de desarrollo. Para poder desarrollarlas tienen que modernizar los convenios y modernizar la legislación. Julián, le mando un gran abrazo, gracias. No, por favor, un gusto estar con ustedes. Hasta pronto. Julián Diego es abogado, asesor laboral. Todavía hay un borrador, que esta